Hoy en cualquier parte del mundo donde haya un practicante comprometido con su sasen, hay un bodhisattva, un ser que se refugia en un voto que no solo lo recita, sino que es una práctica para él. ¿Y cuál es ese voto? El que hemos recitado, el voto del bodhisattva, y que termina, y me gustaría como hoy volver a retomarlo, termina diciendo que todos los seres se liberen del sufrimiento y todos estén despiertos. Ahí está nuestro refugio y a la vez nuestro compromiso. Un compromiso de liberación del sufrimiento, y no solo liberación del sufrimiento, sino llegar a estar viviendo en plena luz. La pandemia, que estamos como ahora de nuevo volviendo a escuchar fuertemente con esta nueva situación de la variante Omicron, nos ha hecho reconocer de nuevo nuestra condición humana. Nos ha hecho como, párate, ¿quién eres? Y en esa condición humana nos vemos todos la herida y seres vulnerables. Es una y otra vez ir tomando conciencia de nuestra condición humana. Y no olvidarlo, esta condición humana, herida y vulnerable. En esta situación como en otra situación. Pero hay algo que me gustaría también como traerlo hoy aquí. La pandemia ha hecho, entre muchas cosas, ha socializado el sufrimiento. Ha socializado el sufrimiento. Fíjense lo que estoy diciendo, porque de ahí está la raíz de algo que hablaré, el dukkha, el sufrimiento. En este momento se ha socializado mucho el sufrimiento, pero es cierto que no todos lo hemos padecido, el sufrimiento, de la misma manera. Diríamos que el sufrimiento tiene una diversidad y una pluralidad. Sufrimiento emocional, sufrimiento mental. Ahora se habla muchísimo de la cantidad que ha aflorado de la enfermedad mental. Estamos viendo cómo incluso los sanitarios piden espacios para el tratamiento de la enfermedad mental. Gente joven, gente mayor, todos. De alguna manera, esa socialización del sufrimiento debe ser también para cada uno de nosotros una reflexión, un parar y un tomar conciencia de ese sufrimiento. Dukkha. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer ante eso? Ante el sufrimiento, ¿qué hacer? Escucha y silencio. Algo fundamental en un practicante, la escucha del sufrimiento, no al margen del sufrimiento. Leía esta mañana, ayer por la mañana, perdón, leía un gran trozo de Thich Nhat Hanh hablando del sufrimiento. Y entre las cosas que decía es, primero, toma conciencia de tu sufrimiento. Porque si no tomas conciencia de tu sufrimiento, no puedes tomar conciencia del sufrimiento del otro. Escucha tu sufrimiento. Pero, ¿qué calidad de escucha? ¿Qué tipo de escucha hace de tu sufrimiento?
¿Es una escucha desde el ego? ¿Desde la estructura? No, escucha y silencio. Ahí está la clave. Cuando el Buda habló de esa noble verdad del sufrimiento, hablaba de esta realidad, de la escucha, pero unido al silencio, no una dualidad. Escucha y silencio. Es también en este momento asumir la antropología de la vulnerabilidad, es decir, acogernos como seres frágiles y seres interdependientes. Y aquí, en este punto, es donde comienza el camino, cuando yo me acojo como un ser frágil, vulnerable, herido, y a la vez que soy un ser frágil, soy un ser interdependiente de otros. Mi herida, la herida del otro, nos conecta. Sufrimiento, escucha y silencio. Vulnerabilidad, acogernos como seres frágiles, como seres que nos necesitamos unos de otros. Y en este contexto, me gustaría que celebráramos el Rojasu. Este pequeño Rojasu que comienza en esta tarde con nosotros vía online, pero que es una invitación a que esta noche, mañana todo el día, ustedes, yo, podamos dedicar un tiempo a celebrarlo. Enciende una luz en tu casa. Pero no solo una luz simbólica. Tú sé luz para ti mismo y luz para los que conviven contigo. Este Rojasu, dentro de estas circunstancias especiales, no solo a nivel de donde cada uno se mueve, sino circunstancias especiales a nivel global. Esta variante, esta alarma que está habiendo en este momento también en la que celebramos el despertar, en que celebramos la luz que se hace presente, en este contexto, en la que hablamos de vulnerabilidad de todos los seres. Un tiempo, además, en que las enseñanzas más delicadas del Zen se hacen íntimas y son la transmisión directa de corazón a corazón. Yo diría, hoy las enseñanzas del Zen en este día están a flor de piel. En el Rojasu, las enseñanzas de tantas mujeres y hombres, no solo del pasado, desde el Buda hasta este momento, las enseñanzas llegan donde hay un corazón receptivo. Es la condición. Y por eso, de alguna manera, hacemos silencio, hacemos quietud para abrir nuestro corazón. Aunque muchas veces nuestra mente esté agitada y llena de olas de pensamientos que van y que vienen, a pesar de eso, me paro, respiro y me abro, como la flor de loto, ese símbolo tan bello que también en este día está patente. El símbolo de la flor de loto, el símbolo del despertar. Este despertar que no necesita argumentos intelectuales, porque se sitúa más allá de la mente. Es la enseñanza a través de la práctica del silencio, a través de la práctica de la quietud.
Por eso hoy en muchos lugares del mundo, tanto monjes como cualquier laico, toda la noche en zazen. Es un momento privilegiado energéticamente. Estamos ahí metidos en esa energía que fluye desde China, Japón, Francia, Alemania, Tenerife, Lanzarote, donde hay un practicante zen. Tú estás también ahí. Ellos y tú y ellos, todos nosotros, en la práctica, este día. Según la leyenda, lo hemos escuchado muchas veces, según la leyenda que transmitió Sakyamuni el Buda a sus discípulos, sobre todo en el momento en que expiró. En el momento, cuenta la leyenda indudablemente, en la que sus discípulos escriben, en el momento en que Buda está a punto de morir, transmite un mensaje a todos esos hombres y mujeres que practican. Dice él, cuando me haya extinguido, cultivad, entrenad e iluminad vuestro interior con la luz del Dharma. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Cultivando la luz. Una luz que no está fuera, que está dentro. Cultivar, entrénate, requiere un entrenamiento. ¿Y cuál es el entrenamiento? El Buda lo dice. Según los estudiosos, esta frase, que ha sido a lo largo de muchos maestros interpretada, incluso hasta el Villiers interpretó estos términos. Parece ser que hay como varias formas de decir. Uno dicen, iluminad vuestro interior y que la luz del Dharma te ilumine. O enciende la luz del Dharma e ilumina tu interior. O que se haga la luz en tu interior. A mí me gusta esta. Que se haga la luz y camina con la mirada puesta en el faro del Dharma. Me gusta esta última interpretación. Que se haga la luz. No como un deseo, sino como un anhelo. La luz en este momento. Dame luz, dicen los sufíes. Luz para el camino. Todos necesitamos luz para nuestro camino personal. Camino único, el de cada uno. La luz que esté presente. Que podamos caminar en la luz y que el faro del Dharma esté ahí. Dice también los comentarios de este último frase del Buda. Apóyate en tu interior, no en la gente, no en el dogma, no en el magisterio autoritario. Apóyate no en la superficie, sino en lo hondo de tu interior. Apóyate en lo más hondo de tu interior, en tu esencia. Yo me quedaría con esto para esta celebración que hace cada uno de ustedes y que hacemos todos. Me quedaría con el mensaje, cultiva en tu interior la luz. Cultiva en tu interior la luz. Ese cultivo, ¿no? Lo que significa cultivar, ¿no? En este tiempo en que de alguna manera estamos volviendo a la tierra, el cultivo de cualquier semilla, cultiva. Se requiere un cuidado. Cuida tu luz. Y lo encontramos en todas las tradiciones. Echad aceite en tu lámpara, cultiva tu luz. Juan Maciá,
que hace un bello comentario a las palabras del Buda, preciosa. Además creo que es un hombre que sabe mucho de todo el budismo, porque es un experto y es un profesor en la Universidad de Tokio. Él traduce todo el sermón de la luz, el sermón del Buda, lo traduce como lucidez cordial. Me lo han escuchado muchas veces. La lucidez cordial. Cultiva en tu interior la lucidez cordial. ¿Por qué? Porque de alguna manera la luz no se puede separar de la compasión. Un ser luminoso es un ser compasivo. Un ser compasivo es un ser luminoso. Ahí está ese, no hay, diríamos que no hay un límite, sino es una unidad entre luz y compasión. Lucidez cordial, como traduce él. Él dice, Juan Maciá dice, él tiene un texto muy, muy bello que les recomiendo, se llama Pequeña dosis de espiritualidad. Traduce el sermón del Buda diciendo, lucidez cordial es el resumen de dos palabras de los caminos de Oriente y de Occidente, aprendida por los practicantes de Gautama el Buda y por los practicantes de Yeshua de Nazaret. Fíjense la unidad que hay en estas dos palabras. Luz cordial, lucidez cordial, despertar, satori, kenso y compasión. Para un practicante, esas dos cuestiones están muy unidas. Y por eso me gusta este trozo del texto que trae Juan Maciá. Lucidez cordial, dos palabras de los caminos de Oriente y de Occidente. Tanto en Oriente como en Occidente, estas dos palabras son fundamentales. Lucidez cordial. Lucidez sí, una lucidez no de cabeza, sino lucidez de corazón. Corazón compasivo, sí, pero iluminado por la lucidez del discernimiento. Saber discernir. No estamos hablando de lucidez mental. Y ahí está el matiz. Indudablemente podemos tener una lucidez a nivel mental, a nivel del cultivo del pensamiento. Pero cuando los maestros y cuando el Buda está hablando de una lucidez libre de ego. Y por eso es lucidez corazón, lucidez del corazón. Lucidez que despierta y abre los ojos para percibir el verdadero rostro de la realidad. Una persona que tiene esta lucidez cordial ve la realidad, tiene una percepción clara de la realidad. Y esto es lo que habla el Buda. Lo que estamos celebrando en este día, en este Rohatsu, lo que celebramos es todos los seres luminosos que ven el verdadero rostro de la realidad, que ven la realidad. No una realidad condicionada por su estructura. Lucidez, luz cordial. Es una luz que tiene un corazón compasivo. Es un ser iluminado con esa lucidez. Y esa lucidez hace percibir el verdadero rostro de la realidad. Y todo esto está imbricado, no está separado.
Por eso me gusta mucho la traducción que hace este hombre, Maciá, cuando está traduciendo los conceptos Kenso y los conceptos que todos conocen y seguramente que habrán leído muchísimo sobre esto, y Satori. Él dice que realmente esas dos palabras del sánscrito y del budismo, traducirla a este momento actual, tendrían que ver con esta lucidez cordial, inseparable. Es corazón iluminado, corazón compasivo, que ve el verdadero rostro de la realidad. Son como tres elementos inseparables. Es un ser de luz, un ser iluminado, un satori, un despertar cordial, pero es un despertar que a la vez no es para, oh, qué bien, qué a gusto, qué estupendo, no es como quedarse extasiado. De eso no está hablando el Buda, sino es que si eres un ser de luz, despierto, rápidamente la realidad la ves tal como es. Y aquí está la clave, la percepción del verdadero rostro de la realidad. El Zen, todos lo sabemos, es un camino para percibir el verdadero rostro de la realidad, que ningún sentido puede captar ni ninguna inteligencia comprender. Esto es lo que estamos celebrando. Es percibir. Quien cae en la cuenta de esto, ahí está. Y de ahí brota que cuando yo veo la realidad tal como es, brota la compasión. ¿Recuerdan ustedes las palabras que siempre se repiten en el Zen de Bodhidharma? Que nos ha llegado, ¿no? que se está siempre continuamente transmitiendo. Según las palabras de Bodhidharma, ¿qué es el Zen? Es una transmisión especial fuera de toda doctrina, es decir, fuera de todo concepto. No se basa en palabras ni letras, apunta directamente al corazón humano y llega a ver la realidad y vivir despierto. Fíjense este trocito de Bodhidharma, porque ahí está el núcleo. No se basa este despertar, iluminación, esta luz, no se basa en conceptos. No hay un concepto que es la luz, sino que apunta directamente a lo más profundo. Por eso el Buda dijo, todos los seres están despiertos. ¿Y qué pasó en ese momento? Él llegó a ver la realidad. Y por eso en lo que hemos puesto en la pantalla, antes dijo, maravilla, maravilla de maravillas, es decir, vio la realidad y quedó sorprendido, extasiado, porque pudo ver la realidad sin la lente. Nosotros, por regla general, todos nosotros, hay una frecuencia diaria que vemos la realidad a través de la lente. La lente de cada uno, ni buena ni mala, nuestra lente. La que tenemos en ese momento. Y por eso fluctuamos tanto con la realidad. El trabajo del Zen es llegar a ver la realidad. Ese ver la realidad se traduce como Kenso y a la vez vivir despierto. Si yo veo la realidad, soy un ser despierto. La palabra Kenso, esa palabra que ahí la escuchamos porque la heredamos de la tradición, es un término japonés, no es un término chino. Tiene dos kanjis, dos caracteres. Uno es Ken, significa esa palabra
Ese primer kanji significa ver. Ken, por tanto, ken es ver. Y el otro kanji, so, S-H-O, so, ken, so. So, ¿qué es? La esencia. Por tanto, una persona que se abre al kenso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Ver la esencia de las cosas. ¿Y qué es ver la esencia de las cosas? Ve más allá de la forma. La forma es cambiante, pero ese ser que tiene el kenso, ken, ver, y so, esencia. Ve la esencia de las cosas, ve la esencia de las personas, no ve la forma de las personas. Eso es kenso. Y por tanto lo que dice Bodhidharma y el Buda es ver la realidad. Tiene una percepción de la realidad. Esa percepción desde la esencia, por eso es el kenso. Esa persona, iba a decir, ha conseguido, no se consigue, sino esa persona ha quitado de alguna manera su ego. El ego se ha desinflado y como el ego se ha desinflado, la luz traspasa. Es como, dice un gran poeta, dice, hay como una grieta en el ego, hay una grieta en el ego y sale la luz. Y eso es el kenso antes de el satori. Ken, por tanto, ver, y so, la esencia. Ver la esencia de las cosas. Cuando vemos la esencia de las cosas, quedamos de alguna manera sobrecogidos. Por eso una persona cuando tiene esta experiencia y de alguna manera esa frase que ustedes han escuchado mucho, cuando encuentres al Buda, mátalo, se refiere a esto. Cuando tengas esa experiencia, no te quedes ahí embobado, no te puedes quedar como quieto, no. Plas fuera y sigue. Algunos preguntan, ¿y un ser humano puede vivir siempre en esa percepción? No. Diríamos, de alguna manera, lo que tenemos son fogonazos, experiencias, y por eso, de alguna manera, una persona que tiene, aunque sea una pequeña experiencia de kenso, su vida va a cambiar. Y el peligro, y por eso vienen los maestros y ¡plaf! Y te dan el golpe, el peligro está en que de alguna manera, como es una experiencia que nos desborda, ¿qué queremos? Retenerla. Queremos repetirla, queremos retenerla. No. Por eso siempre volvemos de nuevo al mismo tema clave. ¿Cuál es el tema clave? Solo aquí y ahora, solo este momento. Y en este momento estás en esa experiencia. La experiencia kenso, que es la experiencia de ver la realidad o ver la esencia. Diríamos que en la tradición, el término kenso define como la primera intuición del despertar, aquella percepción que cualquier practicante de Zazen tiene en muchos momentos. Por eso no metan en su práctica la obsesión por obtener el satori. Recuerden ese voto que recitábamos, que no me impida, mi práctica que no me impida vivir como obsesionado con conseguir el despertar. No, el despertar viene. Tú no vas a hacer nada
sucede el despertar. Y muchas veces sucede sin tú tomar conciencia que eso es un despertar. Billy le cuenta que su primer despertar sucedió sobre los 7 años, 6, 7 años. Y le sucedió en una iglesia. Entró a una iglesia, dice Billy, cuenta él, decía, y escuchó a mucha gente dentro de esa iglesia recitando continuamente como el rosario, ¿no? Un mantra, boom, 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 boom. Y de buenas a primeras, él tuvo esa experiencia, esa primera intuición. Y luego dice él, y cuando hice mi primer cecín, tuve de nuevo esa misma intuición, porque es la misma. No la misma forma. La forma cambia, pero la intuición es la misma. La que tuvo cuando tenía 7 años a la que tuvo cuando tenía cerca de 40 años. Fíjense la distancia. Por regla general, un niño que todavía no está muy condicionado por la cultura imperante, cuando no está condicionado, es más fácil de que tenga esas intuiciones, esas primeras intuiciones. Y luego la volverá, si la vida se lo da, o lo que suceda en su existencia, esa primera intuición. Clásicamente, todos los patriarcas y maestros, la palabra Kenso la emplea para los primeros despertares. Yo estoy seguro, y por lo menos a los que conozco, que muchos de ustedes han tenido muchísimos despertares, muchísimos Kenso. En la medida que seguimos en ese trabajo de Sazen, que es lo fundamental, por eso lo que celebramos en el Rojazo no solo es el despertar del Buda, sino el Buda se sentó toda la noche queriendo simbolizar con eso que llevamos mucho tiempo sentado en la práctica de Sazen. La maestra que murió y que ustedes han escuchado, Yoko Beck, en el famoso libro ese Zen Día a Día, dice: el Sazen consiste en liberarnos para que remontemos el vuelo. Y esa vida de libertad y desapego es lo que llamamos el estado Kenso, el estado despierto. Fíjense lo que hace ella, ¿no? Cuando simplemente somos lo que somos, la vida. El Sazen consiste en liberarnos. ¿De qué nos liberamos? Nos liberamos de la estructura egoica. Y, dice ella bellamente, remontemos el vuelo y esa vida de libertad y de desapego es el estado iluminado. Ese estado que es fluctuante porque siempre hay ego y el ego está ahí interviniendo o ocultando el estado iluminado. Dogen, en el Koroku, dice: cuando la estrella de madrugada finalmente apareció, Buda realizó la vía. En la nieve hay una sola rama de flores de ciruelo. En la gran tierra, los seres sensibles, junto con las hierbas, los árboles, alcanzaron gozo como nunca antes de ese momento. Este texto lo saco simplemente por lo que dije al principio. La estrella de madrugada apareció. Quiten todo esto y vean los mismos textos del Evangelio. Los magos vieron aparecer una estrella. En el sitio donde nace Yeshua hay una estrella, hay luz. Estaba leyendo el otro día unos textos aparecidos en el Qumran, en el Mal Muerto, textos que son de los esenios,
un grupo de personas, una comunidad anterior a Jesucristo, y hablan continuamente de la noche, la luz, la oscuridad, las tinieblas, siempre están hablando. Por eso es como ese momento mágico de la luz. La luz apareció. ¿Y cuándo apareció? Apareció en la madrugada. Luego de su experiencia de iluminación, el Buda, con una profunda compasión, decidió convertirse en maestro, es decir, en acompañar a otros en ese camino. ¿Por qué? Porque hizo el voto de compartir su experiencia para ayudar, a lo que dije al principio, a liberarlos a todos del sufrimiento. De alguna manera, lo que les quería transmitir al principio hablando de la pandemia es liberarse, es a la vez de compartir esa experiencia para liberar al otro del sufrimiento. Por eso, para nosotros, practicantes del Zen, el Dharma sigue vivo en este momento, porque tú haces posible que el Dharma esté vivo. El mismo maestro Dogen, cuando regresó de China, expresó que él no había traído una escuela nueva, que él no fue a China y aprendió una escuela nueva, sino el Dharma, el mismo de Buda, en su expresión más pura. Y dijo, fíjense lo que dijo, el gran maestro Sakyamuni correctamente transmitió el método maravilloso para realizar la vía. Los Tathagatas de los 3 tiempos también alcanzaron la vía a través de Sazen. Por esta razón, Sazen ha sido transmitido de persona a persona como la verdadera puerta. Es interesante este texto de Dogen. ¿Por qué? Porque para un practicante de Sazen, ese es el camino para el despertar. Y cuánto me gustaría que en este día celebráramos el camino del Sazen. Y cuando digo celebráramos es que lo celebres tú, ahí en tu cojín, en tu banquito, en tu silla, en tu sentada. Cada vez que estás sentado, cada vez que hay Sazen, ahí está la verdadera puerta. Y ahí está. Ese tiempo largo de Sazen, fundamental, que en este día, yo diría, se cristaliza. En el día del rojazo, yo diría, lo más importante es el Sazen. Recordamos, hacemos algún rito, lo que quieran, todo eso. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que dice el maestro Dogen. El gran maestro Sakyamuni correctamente transmitió un método maravilloso para el despertar. Sazen. No hay más. Mi invitación en este día, en esta víspera, es vuelve a tu Sazen, a ese Sazen íntimo, a ese compromiso con tu práctica, ya sea personal, ya sea en el grupo, ya sea online. Cada uno sabe dónde colocarla, ya sea en la mañana, en la noche. Cada uno, Sazen. Sazen, porque cada vez que haces Sazen, estás celebrando el despertar cordial que decía Cordy. La función de la práctica del Sazen es facilitar la irradiación de lo que son.
de nuestra esencia. Y por eso es una percepción, la palabra Kenso es percepción, es ver la realidad. Es decir, Zazen facilita de alguna manera que quítate de en medio para que salga la luz y puedas ver la percepción. A esta experiencia es lo que él denomina, comentando fuertemente en ese libro que he citado, la lucidez cordial. Es una manera de traducir Kenso. No hay ego. La esencia se manifiesta inundándolo todo. O sea, no solo tú quedas, ¿no? Como aquello que sucede en el Monte Tabor, ¿no? En la que se vuelve un ser luminoso, ¿no? Es lo que perciben los que están con él, ¿no? Sino que tú también eres un ser luminoso. Cuando no hay ego. El ego es la que conflictúa de alguna manera todo. Y el ego nos hace malas pasadas. Aquello que dice Pablo continuamente, muchas veces hago lo que no quiero hacer. Muchas veces tenemos una serie de reacciones que son puro ego. No pasa nada, ni es malo ni es bueno, sino toma conciencia de ahí y toma conciencia que aún queda mucho que limar, que trabajar. La esencia ilumina la ilusión de la autoimagen, que es percibida finalmente como lo que es una representación ficticia. El autoconcepto, la autoimagen que tenemos de nosotros, nada. Aquello que le pregunta el emperador a Bodhidharma, ¿quién eres tú? ¿Y qué dice Bodhidharma? Bodhidharma no dice, yo soy el patriarca, yo no soy el que vengo de la India y que traigo aquí el budismo. No dice nada de eso. Bodhidharma lo único que le contesta es, no lo sé, no soy nada. Nada. Bodhidharma ante el emperador no tiene un autoconcepto. No soy nada, no lo sé. Y ahí está todo nuestro trabajo, el tomar conciencia de la ilusión de la autoimagen. No fue el asceta Gotama quien alcanzó la iluminación, fue la esencia la que emergió a través del príncipe Gotama y lo irradió. De alguna manera, sí, todos conocen la historia, todos los caminos que antes hizo no sirvieron para nada. Ayuno, abstinencia, una vida casi al borde de la muerte, famélico, además enfermo, eso no sirvió. Todos los caminos que recorrió, los caminos que él conocía en su tiempo, fueron inútiles. Solo cuando tomó conciencia de que él no hacía nada, sino que simplemente Zazen hizo el despertar. Aunque convencionalmente se habla de la iluminación del Buda Sakyamuni, en realidad no hubo tal iluminación. Fue que él se quitó de en medio y se transparentó la luz. Diríamos que a través, hablando en términos más contemporáneos, a través de su individualidad psicosomática, esa se abrió. Hubo como una apertura. Y ahí, surgió su esencia, lo que era. Cuando la individualidad psicosomática de un ser humano es transparentada por la esencia, se dice en el Zen que su cuerpo físico se convierte en nirmapanakaya, un término del budismo que es transparentar la luz. Ese mismo término lo encontramos en Occidente
con la palabra transfiguración. En el budismo encontramos el término nirmapanakaya, que es un ser humano transparentado por su luz. Diríamos que el ser no se vuelve opaco, se vuelve transparente. Y lo encontramos en Occidente con la palabra transfiguración. ¿Qué más da que sea de Oriente o de Occidente? Pero es una realidad experimentada por miles de seres a lo largo de la historia, independientemente de sus conceptos, de sus religiones. La experiencia de la iluminación, y voy terminando, la valoración que se hace del Satori depende de las distintas escuelas. Cuando ustedes lean, y leerán y lo estarán haciendo, muchas veces cuando el concepto Satori y el concepto Kenso, esos dos conceptos, va a depender de la línea de maestros, cómo interpretan esto. Está no lo mismo, diríamos, Soto interpreta de alguna manera, de una manera no voy a entrar, determinada, interpreta la palabra Kenso y el Satori, o la experiencia del despertar. Rinzai, toda la línea Rinzai a la que pertenecemos, también. Y Nube Vacía le da algunos matices. En el último encuentro que tuvimos todas las personas que estamos más o menos responsables de Nube Vacía, aquí en España, pues también Alexander nos habló sobre esta experiencia. La experiencia que hablamos, que decimos cuando decimos Satori Kenso. Pero en el fondo todas hablan de una experiencia radical que marca un antes y un después. Todas las líneas, las que estoy citando como otras, siempre dice una persona que tenga esa experiencia, marca un antes y un después. Siempre hay un cambio. No es lo mismo una persona que tiene nada más que una experiencia puntual y ya está, no. Se trata de que una persona que ahí está un día, otro día, 10 años, 20 años ahí, y vengas a Zen y vengas a Zen, va viendo un cambio, una transformación en su vida que él no busca, que esa persona no busca, ocurre sola. El cambio ocurre solo. Ha cruzado como un umbral. Una vez que hay esa experiencia, se cruza un umbral irreversible. Y esto sí es importante. Ustedes leen la historia de tantas mujeres y hombres que han tenido esa experiencia y han tocado ese umbral, que les ha liberado de alguna manera del principio de los condicionamientos de las cadenas del ego. Dice, fíjense, en el librito de Billy, Sabiduría Eterna, ese librito pequeñito, hay un texto que leía estos días y que me encantó volverlo a retomar. Yo lo tenía subrayado en el libro de Billy, Sabiduría Eterna, y dice Billy, el que penetra en esos niveles profundos, estamos hablando de conciencia, de los distintos niveles de conciencia, conciencia egoica, que la tenemos todos, a un nivel más profundo que es la conciencia transpersonal, de la que hablan varios maestros, como entre ellos Ken Wilber. Dice Billy, el que penetra en esos niveles profundos desarrolla una nueva comprensión de la vida. Y esto lleva a una empatía y amor ilimitados. Se pasa a una nueva forma de ser. Fíjense qué bello.
me encantó volver a retomar este trocito tan sencillo, pero que está diciendo mucho Billy J. aquí. Para mí es como volver a coger palabras que había leído, textos que había leído hace mucho tiempo, ¿no? Y me encontré con este texto y quería hoy compartirlo con ustedes. Y vuelvo, se los repito, porque si en algún momento pueden, vean el libro Sabiduría Eterna, ¿no? En la página 70 y pico. El que penetra en esos niveles profundos desarrolla una nueva comprensión de la vida. Si de alguna manera la vida tiene otra manera de entenderla, entiendes la vida distintamente, una nueva comprensión de la vida. ¿Y qué? Dice él, y esto lleva a una empatía y amor ilimitados. Se pasa a una nueva forma de ser. Fíjense, sigue él diciendo en otro texto, las consecuencias de las actuaciones egocéntricas es siempre dolor y sufrimiento. Parece, dice Billy, que debemos atravesar frecuentemente, parece que debemos atravesar frecuentemente por la separación y el dolor para regresar una y otra vez a nuestra verdadera esencia. Bellísimo. ¿Por qué otra vez esta situación? ¿Por qué se repite esto en mí? ¿No? Es decir, fíjense, de alguna manera, hablaba en estos días en una conferencia que di en el pueblo, hablaba de la importancia que tiene toda nuestra infancia, todo nuestro sistema familiar, ¿no? en nuestra formación. Pero cómo esas veces que repetimos estructuras del pasado, fíjense lo que está diciendo. La consecuencia de las actuaciones egocéntricas es sufrimiento. Sí, el ego, ¿qué genera el ego? Sufrimiento. Desde Buda estamos escuchando eso, dukkha. Y dice él, parece que debemos atravesar frecuentemente por la separación, el dolor, el sufrimiento, para regresar una y otra vez a nuestra verdadera esencia. Fíjense, cómo, a pesar de la edad, los años, la experiencia, volvemos otra vez. Como si aquel mito, ¿no? De aquel que subía la piedra a la montaña y volvía otra vez. Repetimos una y otra vez ese mito tan bello. Dice Billy J, y voy terminando con esto porque de alguna manera me gustaría que nos quedáramos con este sabor y este recuerdo de Billy J. Dice, una noche, fíjense, ya un hombre mayor, una noche durante un sesín me desperté y se abrieron los últimos pétalos como impulsados por una fuerza interior. Ahí solo estaba el vacío, la nada, 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 nada. Escribí en aquel tiempo algunas palabras, amor, vacío, plenitud, unidad. Eso es lo que había experimentado. Eso es lo que había experimentado. Bien, nos quedamos ahí y si les parece, Daniel, hacemos unos 20 minutitos de sentada y terminamos de nuevo este encuentro con los votos del Bodhisattva al final.